Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la cátedra Conversaciones desde Adentro, una iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia para acompañar a la comunidad universitaria y a la comunidad en general al retorno a la cotidianidad. Gracias por estar con nosotros en este espacio. El ciclo Conversaciones desde Adentro es una propuesta que nos permite conocer lo pensado y lo vivido a través de los expertos y participantes en tiempos de pandemia. Es una forma de acercarnos a la existencia y a la sensibilidad de quienes en marzo quedamos bajo el imperativo cierre de la puerta del hogar que hasta hoy con miedo apenas entreabrimos. Antes de darle la bienvenida a nuestra expositora, los invito a realizar sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus pantallas. El chat que tenemos en el lado derecho de la pantalla es para resolver temas técnicos, entonces por eso les solicitamos que las preguntas o las sugerencias o los elogios a la conferencista que hoy nos acompaña sea a través de ese chat de preguntas y respuestas. El tema que nos convoca hoy es prácticas espirituales, ancestralidad y cuidado. Está a cargo de la profesora Jennifer Inestrosa Cuesta. La profesora Jennifer es gariza, mujer afrocolombiana, hija de Gloria, mamá de Juan Pablo, administradora en salud y magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia. Es tutora del Observatorio Estudiantil de la Facultad Nacional de Salud Pública, tutora del Semillero de Investigación en Salud Afrocolombiana, también de la Facultad de Salud Pública de la Universidad. Ella hoy nos hablará acerca de las prácticas espirituales y la ancestralidad. El escritor John Anton ha planteado acerca del conocimiento ancestral africano que para los grupos étnicos el conocimiento ancestral comprende un conjunto de saberes, prácticas, usos, costumbres, informaciones y formas de vida que determinan la existencia de un pueblo dentro de su propio universo, dentro de su propia cosmovisión. Es decir, el conocimiento ancestral constituye para una comunidad uno de los rasgos más característicos de su identidad étnico-cultural. Entonces, esta es una convocatoria que la profesora Jennifer hoy nos hace acercarnos a otras maneras de ancestralidad, desde las africanías, sus simbologías como el anancé, la etnobotánica y su poder sanador de la vida y la muerte. Profesora Jennifer Inestrosa, bienvenida a esta cátedra Conversaciones desde Adentro. Gracias por aceptar nuestra invitación de la Vicerrectoría de Docencia. Un gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes, Eliana, compañeras de la mesa y todos los que nos acompañan en su conexión a esta hora. Estoy muy complacida de estar acá porque es un tema que me apasiona, me ayuda a evocar la memoria y eso para un afrodescendiente y particularmente para mí es demasiado poderoso. Entonces, para iniciar la sesión, como hoy vamos a hablar de esas ancestralidades derivadas de las africanías presentes en las afrocolombias, me quise permitir traerles un ritual de iniciación y armonización de este espacio que acostumbro a hacer para ocasiones especiales y esta es una de ellas porque me parece demasiado potente que la Universidad de Antioquia se permita pensarse maneras otras de encontrarse con la comunidad académica y este tipo de encuentros no son comunes en estos espacios universitarios donde se ha siempre puesto de manifiesto esa separación que hay entre lo occidental y lo ancestral. Entonces, en buena hora la universidad se pensó este momento. Entonces, la invitación es para que ustedes en este momento me ven. Estoy evocando mis orichas y para este encuentro en especial y por el momento que vive Colombia, que vive el país, que viven las afrocolombias, las colombias étnicas. Entonces he decidido evocar a la gran orisha Yemayá, que es la diosa de los mares, ¿cierto? Es la deidad yoruba
que es la madre de la tierra, para que nos proteja, para que me acompañe en este encuentro con ustedes. Esta diosa se representa con el color blanco. Las flores, cuando uno va a empezar una sesión espiritual, siempre tiene que tener ofrendas, pueden ser de cualquier tipo. En este caso a mí me encantan las flores, entonces por eso ven que les ambienté las flores y además los libros porque hacen parte de mi ser. Entonces lo que quiero es que se dispongan en este momento para que hagamos un ritual de iniciación que le denomino la champa de los sueños. Esos son los ritualitos que necesitamos para vivir, como dice Marta Gómez. Entonces, esta champa, mire que tengo la canoa, típica de la costa pacífica, ¿cierto? Está iluminada por velas en honor a la oricha Yemayá, y para que nos ilumine a partir de ahora durante toda la sesión y nos quedemos con esta sensación de tranquilidad. Entonces yo los invito por favor a que cierren los ojos un minuto y se imaginan esta champa que va con los sueños que ustedes tienen. Depositen los sueños, sus sueños más profundos en esta champa, cierran los ojos y empiezan a pensar en un río ancho, que transitan sus aguas, que la brisa acaricia sus rostros, y dejen que esa champa se vaya tan lejos como ustedes puedan en su imaginación. Entonces eso lo vamos a hacer por un minuto. Quiero que entonces ya vamos regresando, abriendo nuestros ojos lentamente y nos vamos a terminar de despertar con una sonrisa. Una vez con sus ojos abiertos deben estar viendo nuevamente esta imagen de las flores, de las velas, de la champa que transita con sus sueños. H. Bueno, para continuar con este momento, le voy a pedir a la profesora Diana, si proyectamos ya la presentación. Inicialmente, esta conversación sabrosa la habíamos denominado prácticas espirituales, ancestralidad y cuidado, pero luego preparándola comprendí que a la filosofía del vivir sabroso, que es una filosofía de las afrocolombias, había que darle un lugar, entonces la renombré como ancestralidad, espiritualidad, vivir sabroso y cuidado. Entonces, con relación a la ancestralidad, quise primero que hiciéramos una revisita de la ontología de la ancestralidad en estas afrocolombias en las que estamos, en este territorio. Y citando al profesor de la Universidad del Pacífico, el profesor Óscar Larraondo, él entiende la ancestralidad como un conjunto de prácticas de carácter sociocultural inscritas en la cosmovisión de hombres y mujeres afrodescendientes. Esto producto de la reconstitución que sufrieron estas culturas en su diáspora, que, por decirlo también, fue involuntaria en la mayoría de los casos. La ancestralidad permite entonces agenciar la constitución de un etos social, llamado sistemas de parentescos para el caso de la investigación que él realizó, a partir de un sentido ético y moral de la existencia del sujeto afrodescendiente, el mismo que ha permitido ocupar tanto los territorios rurales y de manglares como entornos urbanos, porque entonces creemos que este tipo de prácticas se tienen que quedar en la ruralidad y que se tienen que quedar
con ciertos perfiles humanos que vamos arquetipando de generación en generación y que creemos que son solo este tipo de perfiles los que pueden hacer este tipo de cosas, como por ejemplo lo que estoy haciendo yo, una docente universitaria de la Universidad de Antioquia, poniendo estas maneras otras de mis raíces a conversar con el conocimiento llamado científico, ¿cierto? El mismo que ha permitido ocupar estos territorios y que ha servido de escenario de acción y cristalización del legado cultural de las comunidades afrodescendientes. La siguiente. Entonces, cuando hablamos de ancestralidad africana en las afrocolombias, ¿a qué nos referimos? Porque muchas personas no tienen precisión frente a qué es eso de ser afrocolombiano, de las afrocolombias, de la afrodescendencia. Entonces, para el caso de las afrocolombias, la ancestralidad africana se refiere al reconocimiento de las mayoras y los mayores, a la pluralidad de culturas traídas de África subsahariana, óigase bien, porque África del Norte, digamos que en este momento no nos representa, porque nuestros ancestros y ancestras provenían específicamente de la África subsahariana o llamada también África Negra, que fue colonizada y esclavizada, ¿cierto? Y fue traída y puesta acá en América. También nos referimos a esa ancestralidad africana presente en las afrocolombias, que hace alusión a la ancestralidad bantú y yoruba, que son religiones y tienen dioses, los orishas, de la cual una he evocado hoy, que es de origen yoruba, Yemayá. Y esto también se refiere, la ancestralidad también tiene que ver con las redimensiones de la estética homogénea y voces heterogéneas para la construcción de sociedad. Todo lo relacionado con la oralitura africana, esto que estoy haciendo yo de contarles una historia que es muy propio de las culturas ancestrales. La redimensión de la corporalidad, cuando hablamos de ancestralidad en las afrocolombias también nos referimos a eso. Nos referimos también a la gestualidad, a esa función cognitiva, epistémica que tiene la corporeidad, la pertenencia a una comunidad, que no es solo lo corporal o lo gestual, representación de la pertenencia a una comunidad étnica, sino que también implica memoria, escritura y musicalidad. Entonces, esto que yo hice hoy de contarles por qué me he visto de blanco, por qué me pongo flores como ofrendas, por qué los invito a la champa de los sueños, eso hace parte de mi vida, porque hace parte, estoy atravesada por esa herencia de África presente en las afrocolombias, ¿cierto? La epistemología de la ancestralidad, y esto que les acabo de mencionar lo describe bien Manuel Zapata Olivella en Changó el Gran Putas, que es citado también por Lima, un estudiante de la Universidad de Antioquia que decidió hacer su tesis de investigación relacionada con la literatura y la oralidad afrodescendiente presente en Colombia. Entonces, con relación a la epistemología de la ancestralidad afrodescendiente, luego de la revisita, traigo acá a colación lo que Eliana en la introducción nos presentaba de lo que es el conocimiento ancestral, porque se cree que es que el conocimiento, que lo ancestral no genera conocimiento, es un conocimiento otro. Y no tendríamos por qué compararlo o ponerlo a competir con el conocimiento que llamamos científico. Entonces, este conocimiento ancestral, ya lo voy a repetir, comprende un conjunto de saberes, prácticas, usos y costumbres, informaciones y formas de vida que determinan la existencia de un pueblo en un territorio. Y ese universo es colectivo. El conocimiento ancestral se produce desde la comunidad, se valida, por eso es anónimo incluso. Que esa es una diferencia con el conocimiento que llamamos científico, porque siempre hay un autor y un titular que tiene la propiedad. Entonces, de esta manera se trata, por favor, déjame la anterior, Diana, un momento. Te adelantaste mucho. La que sigue.
Eso, allí está bien. Se trata entonces de especificar el saber ancestral que se emana de una episteme cultural propia, íntimamente ligada y relacionada con las concepciones y cosmogonías, con expresiones religiosas y de religiosidad, y que el conocimiento es colectivo, que hay una relación muy íntima con el territorio, con lo natural y con la comunidad a la que se pertenece por estudios que el investigador social John Anton ha publicado. Siguiente. Entonces, la epistemología de la ancestralidad desde una mirada crítica de la misión universitaria, ¿qué pasa con ella? ¿Si es valorada, no es valorada? En efecto, todos los pueblos tienen derecho a la ciencia. Si el sujeto social ya no es el sujeto del saber científico, es que lo impiden los sacerdotes y los tiranos. El derecho a la ciencia debe ser conquistado. Yo aquí traigo, cito al autor Lyotard, que plantea esta necesidad de reconocer el conocimiento porque es el conocimiento, no importa quién lo produzca. Entonces, ese conocimiento ancestral para el caso de las afrocolombias y de Colombia en general, vemos que a nivel universitario todavía no ha encontrado ese lugar, pese a que desde la Constitución Política de Colombia se reconoce esta plurietnicidad y pluriculturalidad, pero eso no se refleja ni en los currículos, ni se refleja en los planes de estudio. Adicional a esto, se ha evidenciado la existencia de situaciones complejas que muestran esa exclusión curricular y sí hay un extractivismo cognitivo con relación al saber de las comunidades, a este saber ancestral, pero que igual una vez se realizan las publicaciones no se le reconoce a las comunidades esta autoría intelectual, porque se denigra de este conocimiento y se deja en la base considerado que no es suficiente, no cumple con los suficientes estándares para aplicar al conocimiento científico. Esto lo dijo Arboleda en un estudio que hizo en el 2015. Siguientes. Entonces, la ancestralidad con relación a las afrocolombias y la epistemología presenta esta relación entre el territorio, la cosmovisión, que digamos es la base, que se empieza, la cosmovisión se alimenta del territorio, del conocimiento tradicional, y aquí les ubico la filosofía del vivir sabroso, que es la que les voy a presentar hoy. Adelante. Con relación a la espiritualidad, primero quería contarles una revisita que hice sobre la espiritualidad, porque la espiritualidad, más allá de lo que nosotros pensamos, ha sido una categoría que ha venido ganando terreno en debates académicos en Europa y Estados Unidos. Entonces, esta categoría de espiritualidad puede entenderse como una forma contemporánea de religión subjetiva. Y este debate que les digo a nivel universitario, lo que al parecer se centra es en la caracterización adecuada del fenómeno, su definición conceptual y relación con la religión. Quiere establecer cuáles son esas relaciones, esas diferencias, para producir, según estos académicos, análisis productivos que identifiquen una categoría, podría ser una macrocategoría, ¿cierto? Que recoja, o una metacategoría que recoja con suficiencia lo religioso y lo espiritual. O sea, ahí hay un afán por no separar estas dos dimensiones o categorías. Entonces, la religión usualmente, pero me parece importante precisarlo, la religión usualmente hace referencia a dimensiones externas y orientadas hacia el exterior, incluyendo los edificios o las instituciones donde se congregan, por ejemplo, las comunidades religiosas. Hay símbolos, hay rituales sagrados y hay un Dios allí, pero que está afuera. La espiritualidad, por el contrario, se refiere a las dimensiones internas, subjetivas, experienciales y emocionales, y a un Dios interno que es el del sujeto. Siguiente. Entonces, en la espiritualidad se entendió por estos autores que cito abajo como un concepto que a menudo se construye en relación con la religión y se suele ver como complementario o alternativo, dependiendo si la persona se define como religioso o como espiritual, o espiritual pero no religioso. A ustedes les ha podido pasar de manera personal.
En el siglo XXI, la categoría espiritualidad se popularizó entre la industria cultural y los medios de comunicación por fuera de los círculos alternativos, es decir, de personas de mente abierta. Entonces, digamos que cobró más fuerza hablar de espiritualidad. Troeltsch, que fue un teólogo alemán y además protestante, él proponía un tipo de religión mística y espiritual que prevalecía en la época en la que él vivió en las clases educadas de ese tiempo. Entonces, la espiritualidad, desde el punto de vista de los actores, conlleva generalmente a una visión crítica de la religión tradicional, considerada como una adhesión formal y limitante a una serie de criterios externos. La espiritualidad es conceptualizada de manera más positiva como las experiencias vivas, auténticas, personales de lo sagrado, realmente significativas para el individuo y que lo llevan a su plena realización en vez de limitarlo. Entonces miren cómo conecta esto con lo que decía este autor en 1931, señalando que las clases educadas se iban como separando un poco de la religión, imagino yo que por el pensamiento crítico, y iban confiando más en estas categoría espiritual o en esta dimensión que les proponía una manera positiva de vivir, una manera viva de vivir. Adelante. Bueno, entonces con relación a la espiritualidad también hay otras posturas en la academia, como todo, así como el conocimiento ancestral y el conocimiento científico siempre viven en una comparación, en una pugna, ganando puntos el conocimiento científico yendo adelante, la espiritualidad y la religión también se encuentran en esa tensión, en esa confrontación. Entonces hay otras posturas académicas que señalan que la espiritualidad es liviana, que porque no describe de una manera homogénea la verdad y que las nuevas modalidades de lo religioso han sido fallidas por su carácter subjetivo, a diferencia de la religión que pareciera, es un dogma donde hay unas verdades que parecen absolutas y a las cuales hay que seguir. Entonces, algunos estudiosos se separan un poco de la espiritualidad por eso y la colocan en un rango de liviana. También afirman, algunos también alertan sobre la mercantilización de la religión como espiritualidad. Plantean que el mercado infiltra todos los aspectos de expresividad cultural humana para que las mentes se adhieran a este tipo de pensamientos, específicamente en sociedades capitalistas. Entonces, esto, ¿por qué lo plantean? Porque piensan que esta situación de asumir la mercantilización de la religión desde la espiritualidad desplaza cuestiones de justicia social que cada vez se enmarcan en valores individualistas y corporativos de una sociedad de consumo. Entonces, lo que llamamos ahorita apropiación cultural. Esta imagen, solo para señalarles, quiero que la dejen muy bien ahí, porque ahorita que veamos la espiritualidad en las afrocolombias, nos vamos a dar cuenta cómo la espiritualidad sirve para la vida y para lo que llamamos muerte, pero que en África no hay distinciones en esos mundos. Adelante. Entonces, ¿qué pasa con las afrocolombias y su espiritualidad? ¿Cuál es la ontología? Entonces, en las afrocolombias, la espiritualidad está asociada con las religiones ancestrales. Y estas se entienden como el vínculo esencial entre los miembros del grupo y a la vez entre el grupo y los dioses o los orichas. En tal sentido, la espiritualidad afro es colectiva, es comunitaria y está sujeta al grupo étnico al que se pertenezca, a sus creencias y a sus divinidades. Dichas religiones ancestrales, denominadas animistas, florecieron en África subsahariana. Recordemos que África subsahariana es la África negra, antes del contacto con el aislamiento, es decir, antes de la trata transatlántica, donde esclavizaron a los ancestros de mis ancestros. Y por supuesto, con la llegada del cristianismo, se
estas religiones dejaron de prevalecer, ¿cierto? Dejaron de hacer presencia de manera formal y se convirtieron ya en una práctica oculta. Pero pese a la colonización y a la esclavización, sobrevivieron. Se configuran entonces esas creencias en almas o por lo menos en espíritus que animan la naturaleza, por eso se les llama animistas, porque se creen en las energías. Alguno de ustedes en algún momento habrá escuchado de eso, con diferentes elementos como son los ríos, la selva, los minerales, los animales. El hombre también se considera parte de ese universo, a pesar de que, por ejemplo, Descartes planteaba esa separación de la mente y el cuerpo como si fuera algo malo, se veía mal que un hombre pudiera tener esa simbiosis, pudiera tener esa integralidad en su ser. Esa separación en las ancestralidades y espiritualidades africanas no existe. Para el caso de Colombia, llegaron africanos esclavizados de los Carabalí, que son la religión yoruba, Chalá, que son los bantúes, Congos, Loangos, Minas, Arará, Popó y Mandingas. Estos fueron unos grupos étnicos que llegaron acá en condición de esclavizados. Solo para que lo evoquemos en nuestra memoria, la trata transatlántica esclavizó más de 10.700.000 personas traídas de África en condición de esclavización. Pero esto no es todo, es que no eran solo esos, es que vinieron más. Y de acuerdo a las cifras que en ese tiempo no eran tan precisas, pero que la base de datos de la esclavización transatlántica reporta que al menos 12.5 millones de secuestrados africanos se trajeron a las Colombias. Para el caso de Colombia, llegaron alrededor de 150.000. Este dato está en la historia de la esclavización en Colombia. Y también el profesor Sergio Mosquera nos comenta sobre esto. Siguiente diapositiva. Bueno, para los bantúes, especialmente para los lelé, la práctica religiosa tiene como finalidad reforzar la vida a través del cuidado y su perennidad, la perennidad de las fuerzas naturales. La selva es fuente de todas las cosas buenas y de los medicamentos sagrados para la cura de muchos males, salud ambiental y salud humana. Los yoruba también creían en lo mismo, pero ellos tenían otro orisha, que era Olorún, que era el padre como de todas las cosas para los yoruba. Pero coincidían estos orishas como Oke, que era el dios de los montes, es un orisha yoruba, Aroní, que es el dios de los bosques, y ahorita les explico la diferencia entre monte y bosque, y Ajá, dios de las plantas medicinales. A ellos, tanto a los bantúes como a los yoruba, que fueron las religiones que prevalecieron en las afrocolombias, especialmente en el Pacífico, Sambian-Pungo es una divinidad superior bantú que es equiparable a la Orún, y que estaban de acuerdo en que la selva es la fuente de todas las cosas buenas de la vida, ¿cierto? Los grupos étnicos africanos en Colombia se les impuso, ya sabemos, el catolicismo. Esto se superpuso al sistema de creencias y por lo tanto las personas tenían que mantener estas prácticas religiosas ancestrales en secreto. Esto nos lo cuenta el profesor Sergio Mosquera en un estudio que hizo sobre las espiritualidades afrocolombianas del Pacífico en el 2000. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa con la ontología y la epistemología de las espiritualidades africanas? Justo es esta condición extractivista de los minerales la que puso en esta situación de esclavización a los ancestros y ancestras traídos de África. La economía minera impidió la socialización y el asiento de raíces y florecimiento de iglesias o de ideas religiosas de origen africano, y que además los constantes traslados que se producían entre las minas de explotación del oro y del platino evitaban que las personas pudieran encontrarse. Además, las extensas jornadas a las que eran sometidos estas personas eran indignas e inhumanas, que les producía un agotamiento tal que no tenían tiempo para pensar.
Por tal razón, a hoy no tenemos estructuras de sistemas religiosos propios de afrodescendientes. Entonces pareciera como que si todo se hiciera un culto oculto, pero es producto de esa herencia esclavista, esclavócrata que hubo para las personas raptadas de África. Entonces, cabe señalar que la religión africana tradicional se caracteriza en general por la ausencia de templos, y en el caso, por ejemplo, de Colombia, de las afrocolombias, por supuesto, porque miren, las condiciones de esclavización no iban a tener un lugar, entonces la selva era el templo, por eso la selva es sagrada. Y por la prohibición pública que había de la práctica de la religión africana. Entonces, la selva contiene al monte. ¿Qué es la selva? Es ese espacio natural donde converge el monte. El monte para los afrodescendientes y para los afrocolombianos es la tierra, la parte de la selva que es trabajada por el hombre. Por eso se separa el monte de la selva, pero la selva, digamos que es la metacategoría, la que contiene al monte y a las fuerzas naturales. Y por tanto, el territorio es colectivo o familiar y es sagrado y debe ser respetado porque en él habitan los dioses, los orichas, las plantas y los espíritus con el que los propietarios de este territorio mantienen una estrecha relación y recogen su energía. Recuerdan que hablamos de que la espiritualidad confluye en fuerzas y energías. Entonces, por ejemplo, cuando el profesor Mosquera nos narra en su estudio del 2000 que cuando encontró testimonios de personas de la ruralidad que le contaban que cuando ellos iban al monte tenían una relación muy próxima con las serpientes porque las serpientes ya conocían de su humor corporal y en ocasiones estas personas tenían que vestirse con las mismas prendas. O que cuando alguien intentaba irrumpir en una propiedad sin el debido permiso o autorización, aparecían esas energías o ánimas. Recuerdan que a la religión africana la denominamos como animismo. Entonces aparecían estos espíritus que actuaban en calidad de protectores de este territorio ajeno y podrían ser representados a través de avispas, de culebras y hormigas, que ellos además utilizaban secretos para ingresar a la selva. Más adelante les voy a contar qué son los secretos. Entonces miren que toda esta dinámica en el relacionamiento con las fuerzas y energías de la religión africana produce unas interpretaciones que a veces son erradas frente a cómo ven las personas la relación de fuerzas cuando están en el territorio. Y con relación a las personas, representan la psiquis, la fuerza, la energía o la virtud. Entonces, en la espiritualidad de las afrocolombias tenemos dos categorías, la selva y el hombre, ¿cierto? La persona, su humanidad, que se cree que es una persona superior, que merece respeto, que debe respetar a la naturaleza y la naturaleza aprende a respetar al hombre o a la mujer y que pueden tener virtud. En muchos pueblos se dice que unas personas tienen virtud cuando pueden manejar muy bien todos estos asuntos de las energías. Adelante. Entonces, las percepciones de la religiosidad en el cuerpo humano como creación de una divinidad superior, lo que les decía. Entonces, ¿cuáles son esos puntos de energía de acuerdo a la espiritualidad en las afrocolombias? Los ojos, el hígado, el corazón y el cráneo. Entonces, por ejemplo, para ustedes habrá sido común escuchar hablar del mal de ojo, que el mal de ojo, pues hay unas prácticas ancestrales con plantas medicinales que ayudan a superar este tipo de afecciones. Aquí yo les traje algunas citadas por el profesor Mosquera y que esto implica que van a tener una frecuencia en unos baños que les van a dar, ¿cierto? A estos, por lo general, es a los niños. ¿Y cómo se produce el mal de ojo? Cuando una persona que tiene virtud o tiene capacidad o energía muy fuerte se queda mirando fijamente a un niño. Entonces, ¿cómo se dan cuenta que el niño está ojeado? Como decimos
coloquialmente en los pueblos de las Afrocolombias. El niño está ojeado cuando lo miden y tiene un pie más largo que el otro, cuando presenta diarrea, vómitos, y no tiene ningún tipo de cura una vez ha sido llevado a un centro médico de tratamiento occidental. Entonces se procede a llamar al curandero o a la curandera que realice sus hierbas, los baños y por supuesto esto tiene un secreto. Toda la espiritualidad y la práctica de la medicina ancestral en las Afrocolombias lleva un secreto. Y ya les voy a decir más adelante que es un secreto. Entonces, el mal de pecho se nombra para esas personas que son ambiciosas, lo que llamaríamos en una sociedad occidentalizada, egoísta, avara, insolidaria. Y estas personas son rechazadas por la comunidad. Por ejemplo, hay una creencia que este tipo de personas no deberían trabajar en lugares donde explotan minerales, porque, por ejemplo, el oro dicen que desaparece cuando hay personas de mal pecho. Hay también una creencia ancestral con relación a las mujeres menstruantes, que se considera que las mujeres durante este periodo son portadoras de humores y espíritus muy fuertes, razón por la cual se les aísla de muchas actividades como la culinaria, no pueden lactar, inactividad sexual, entonces ellas están aisladas porque están en proceso de menstruación. Y la ombligada, que es muy tradicional, así como el mal de ojo, que es ese proceso que realizan las abuelas cuando el niño nace. Que le cortan el cordón umbilical, a veces lo muelen o a veces le hacen unos nudos y así lo ombligan. ¿Y cómo lo ombligan? Lo ombligan para direccionarles la vida, para darle energías positivas, para que realicen sus sueños. Y puede ser con un elemento mineral, animal o vegetal. Por ejemplo, le pueden obligar con oro para que tenga dinero. Esa es la creencia. O con un animal para que sea fuerte. O con un vegetal, puede ser un árbol, un guayacán para que sea fuerte, se recomponga. Así. Siguiente. Ahora con relación al vivir sabroso. Primero, antes de hablarles del vivir sabroso, quiero contarles un poco de los antecedentes de la filosofía africana. En 1945, Tempels, que fue un franciscano belga que vivió un tiempo en África, en comunidades bantú, él empezó a realizar estudios que lo llevaron a desarrollar un proceso interpretativo de la vivencia africana bantú. Y argumentaba que las características metafísicas reflejadas en sus lenguas eran una filosofía y que la fuerza vital que en Occidente se entiende como el cero, la existencia, ellos ya la tenían, digamos, establecida, la comprendían, hacía parte de su cosmogonía. El universo entonces se concibe como una vasta red de fuerzas interactivas y que no es posible separar. Entonces, a partir de este estudio que hizo este cura franciscano, se empieza a hablar de la etnofilosofía desde 1945. ¿Y qué es la etnofilosofía? Es un sistema de pensamiento que considera la visión colectiva del mundo que tienen los pueblos africanos como forma unificada de conocimiento. O sea, que miren que tiene una función epistémica el conocimiento ancestral, basada en las lenguas africanas, en los mitos, las leyendas, los proverbios, la sabiduría popular y las tradiciones, todo esto que les he contado. Los proverbios africanos, que esa es la filosofía africana, una filosofía popular, que para nosotros acá en las Afrocolombias sería adagios o dichos. ¿Quiénes son los exponentes? El sacerdote ruandés Alexis Kagame, Leopold Senghor y John Mbiti. Y entonces, a partir de esta etnofilosofía, se empieza a hablar de unos principios de filosofía africana, del sur de África, porque en el sur de África era que habitaban las poblaciones bantúes. Entonces, el Ubuntu, que es muy conocido por todos y todas, que es esta filosofía del sur de África que dice que soy porque somos, o sea, es una red, un tejido. Así como la filosofía del Anansé, que es del pueblo Akon, que es un pueblo vecino de los bantúes, que también lo que simboliza es el tejido en red, el trabajo colaborativo, una comunidad con fuerza construyéndose hacia adentro y hacia afuera. Pero
Adicional al Ubuntu, ya en una África más moderna, se empezó a construir un nuevo principio denominado el Kawaida, que el Kawaida es identidad, objetivo y dirección. Su máximo exponente es Maluanga Karenga. ¿Y el Kawaida qué quiere? ¿Qué propone? Siguiente, por favor, Diana. El Kawaida lo que propone es recoger lo que la etnofilosofía clásica propone, ¿cierto? Pero desde una mirada crítica. ¿Qué pasa con la etnofilosofía clásica y que por eso ha sido criticada por algunos africanos, afronotables y académicos más recientes? Porque la etnofilosofía africana plantea que el africano es emocionalidad y no razón, ¿cierto? Y recoge la tradición, no la cuestiona. La Kawaida sí cuestiona la tradición y eso es importante. Bueno, adicional a esto hay otros tipos de filosofía, quería que las conocieran, la de la sagacidad, la filosofía de ideologías nacionalistas y la filosofía profesional, que es la más contemporánea. Siguiente. Entonces, el vivir sabroso ahora sí, ¿qué es? El vivir sabroso, como filosofía, se inscribe en una larga tradición de vida que dialoga con las filosofías africanas y se construye como una filosofía de origen afrocolombiano, particularmente afrochocoano, que promueve en forma cotidiana la sanación espiritual, la libertad, el deleite por la vida, la alegría, la esperanza, la gratitud, el amor, la solidaridad, y también estimula la autodeterminación, el pensamiento crítico, reflexivo y autocrítico. Pero lo más importante es que reconoce la historia como punto de partida para la construcción de identidad y desarrollo de acciones. Entonces, incluye aspectos como mortuoria, los cantos, las fiestas patronales, el compadrazgo, la relación con los santos, los espíritus y las prácticas terapéuticas. Ustedes en las diapositivas sobre espiritualidad vieron que tenía 3 imágenes. En una veían un equipo danzando, en otro un equipo en un mortuorio, ¿cierto? Y en otro un equipo, una comunidad africana. Entonces, esa es la espiritualidad de las Afrocolombias. Se alaba, se venera la vida y también se agradece situaciones complejas en solidaridad. También se le da un lugar a la muerte y nos preparamos para eso, nos acompañamos. Y para eso las personas son acompañadas con cantos, con música, con comida, porque no se considera que murieron. Su cuerpo muere, pero sigue con sus familias. Entonces, la muerte también es una fiesta. Por eso para ustedes no debe ser extraño que vayan a una zona de las Afrocolombias y encuentren en un velorio una fiesta. Para un occidental debe ser gravísimo o aterrador, pero eso hace parte de la creencia, de la cosmogonía, que la vida y la muerte son una sola. Entonces, solo para ubicarlos un poco en el recorrido ontológico y epistemológico que hace la filosofía del vivir sabroso, que se encuentra en construcción, porque además es una construcción cotidiana, parte de África. Recordemos que etnofilosofías, específicamente en el mundo académico, se refiere a África, a esa tradición africana que se nombra como filosofía. Y los principios del Ubuntu, el Kawaida, pienso que el vivir sabroso recoge esos elementos. Y por supuesto el conocimiento ancestral, las fuerzas espirituales, divinas, humanas y naturales. Siguiente. Ahora, con relación al cuidado, históricamente el cuidado nace con el primer hombre, se remonta al inicio de las civilizaciones, con las primeras acciones de protección y de supervivencia. Entonces, el cuidado nos lleva a pensar en ayuda, que puede ser intuitiva, puede ser especializada y debería ser afectuosa, ¿cierto? Sugiere aptitudes y actitudes, situado en medio de la interacción de costumbres, creencias, valores y actitudes heredados de un pasado, de una historia personal y particular, rodeados de símbolos. Entonces, el cuidado de la salud humana, como lo dijo Florence Nightingale, que fue una enfermera italiana que, digamos, se considera una precursora de la enfermería en el mundo, ella
ella prestaba sus servicios de enfermería después de la guerra de Crimea, pero se fue dando cuenta que la recuperación de los pacientes no obedecía solo a suministrar medicamentos, a limpiar y a cuidar heridas, que eso no era suficiente y que se requería de un deseo de curar. Y este deseo tenía que tener un compromiso emocional con el otro y con esa persona a la que se cuidaba. Y que entonces había que movilizar tanto el potencial interior de esta persona como potenciar recursos exteriores para eso. Y con relación al cuidado de la salud ambiental, esto lo ubico en clave de lo que son las afrocolombias y la espiritualidad y la ancestralidad. Por eso les traigo la salud humana y la salud ambiental, porque recuerden que la espiritualidad afrocolombiana, africana, no separa al hombre de la naturaleza, los integra. Entonces, siguiente. Con relación al cuidado, entonces le quiero traer esta gráfica que ha planteado el profesor Antón y con elementos del profesor Mosquera, que han estudiado mucho el tema de la religiosidad para la población afrodescendiente en América Latina. El profesor Mosquera más en Colombia y el profesor Antón más en América Latina. Entonces, la cosmogonía del conocimiento ancestral está mediada por fuerzas espirituales y santos. Y miren que el santo denota ya un sincretismo que ha atravesado lo cristiano. El mundo divino, que son los orichas. El monte, escenario religioso y mágico. Y lo mágico atraviesa por fuerzas positivas y fuerzas no tan positivas. Y las fuerzas de la naturaleza, las espirituales de la naturaleza siempre están presentes. Entonces, estas fuerzas espirituales también tienen demonios. Y allí se ubica el mundo humano, el ser humano, ¿cierto? Que tiene sus, como decimos, sus dioses y sus demonios. Y el secreto, que el secreto es demasiado potente en la práctica ancestral africana y de las afrocolombias. Adelante, siguiente. Entonces, ¿quiénes son los sabios en las afrocolombias? Son personas comunes y corrientes, ciudadanos que en ocasiones son analfabetas, con bajos niveles de escolaridad, que se dedican a labores como la minería, la agricultura, la carpintería, la pesca, la ebanistería, pero que tienen esa capacidad de realizar intercambios o servir de puentes entre el mundo material e inmaterial. Ellos interpretan con sagacidad la relación que hay entre las diferentes fuerzas de la naturaleza y el mundo divino y humano que les mostré en el esquema anterior. Y para eso, digamos que se sirven de los santos, las vírgenes, las almas benditas, los demonios, porque incluso pueden encontrarse en un curandero, en un sabio, que él puede servir para cosas positivas y también para cosas negativas. Entonces, la medicina ancestral en las afrocolombias es una de las marcas más profundas del conocimiento ancestral de las comunidades afrodescendientes. Práctica mágica, curativa, ligada a la religiosidad bantú, va más allá del solo manejo de las plantas o usos de la etnobotánica. Los médicos o curanderos o yerbateros o sobanderos, al igual que las parteras, cuentan con un acervo con toda clase de conjuros y oraciones secretas. Ahí es donde viene el secreto que les hablaba. La mayoría fruto del sincretismo entre lo ancestral, lo africano, lo indígena, lo cristiano, que en las comunidades fue implantado desde la colonia. Esto nos lo plantea el investigador John Antón. ¿Y qué es el secreto? El profesor Sergio Mosquera en su investigación describe el secreto como unas palabras precisas que desencadenan la fuerza, la voluntad hacia el fin propuesto. Toda actividad en este imaginario tiene un secreto como fórmula mágica y son para diversos fines. A uno le pueden poner secretos para conquistar amores, para evitar que te lleguen las malas energías, para la buena fortuna. Y los secretos, en mi opinión, estarían muy asociados a la fe. Siguiente. Y bueno, ya les traigo esta gráfica que resume cómo esas fuerzas espirituales conjugadas
están motivadas por algo muy íntimo, muy humano, que es la fe, es decir, ese pensamiento que tiene ese sujeto o esa sujeta frente a esos conocimientos. Y entonces, en los principios básicos de la medicina ancestral en las Afrocolombias, el conocimiento del cuerpo, si es frío o caliente, ese es el poder que tiene un sabio. Y de saber entonces a qué planta se tiene que remitir para que esta persona pueda recuperar su condición de salud. Siguiente. Bueno, ya vamos a finalizar la conversación y ya solo para terminar, digamos, este abordaje ontológico y epistemológico de lo que son las ancestralidades de las afrocolombias, la espiritualidad, el vivir sabroso y el cuidado contenido en todo esto. Para el caso del COVID-19, por ejemplo, en nuestras comunidades afrochocuanas tienen la creencia de que el COVID se puede superar con el consumo de una planta que se llama matarratón de manera coloquial, que ha sido utilizada con otros fines, también para tratar malaria, fiebres altas. Entonces, por eso se relaciona con el manejo del COVID-19. Las comunidades la están tomando, consumiendo de manera masiva y esto pues también la ciencia ha ido mostrando que debe administrarse bajo unas dosis exactas. Entonces miren que esas son partes de las tradiciones que hay que ir pensando de manera crítica. Pero digamos que las comunidades abandonadas en la selva durante y después del proceso de esclavización y esclavócrata, se han mantenido con vida es con estas maneras otras de vivir, de apropiarse de las fuerzas naturales y mágicas y divinas y humanas. Esto es lo que les ha permitido vivir. Entonces, para terminar mi intervención, yo quisiera que entonces cerremos nuevamente los ojos por un minuto para que descansemos un poquito. Cerremos nuevamente nuestros ojos y pensemos en la fruta de nuestra infancia. ¿Cuál era la fruta favorita de nuestra infancia y qué emociones nos producía? Vamos entonces a abrir nuestros ojos lentamente y nos vamos a dar un abrazo. Bueno, muy bien. Ha sido un espacio de verdad muy maravilloso, demasiado lindo y significativo, lleno de muchos sentidos. H. Que los orichas nos protejan. Profesora Jennifer, muchas gracias por ese recorrido que nos hizo por sus ancestros, toda la parte de espiritualidad. Fue muy interesante y muy distinto porque hay veces no exploramos esos campos desde estos espacios, entonces fue muy, pero muy enriquecedor. No sé si hay alguna pregunta. La profesora Judith Nieto está con nosotros para la parte de moderación de preguntas. Sí, profesora Jennifer, muy interesante y novedoso su presentación. Hay dos preguntas. ¿Cuál es el papel de las mujeres en las prácticas ancestrales o el lugar que ocupan las mujeres en estas prácticas, especialmente sobre los temas del cuidado y sobre el ejercicio de la partería? Y le voy a hacer la otra pregunta de una vez, profesora. ¿Tu madre también cree en los orishá?
o piensa que eres una amazona? Bueno, muchísimas gracias por esas dos preguntas tan provocadoras. Bueno, con relación a cuál es el lugar de las mujeres en las prácticas de cuidado, son protagonistas. Son protagonistas, de hecho, por eso tenemos orishas muy poderosas. Desde la religión Yoruba y Bantú, como les decía, yo hoy estoy evocando a Yemayá, y hay muchas mujeres que tienen presencia, pero tengo que aclararles algo. En las mitologías africanas no hay esa dualidad con el hombre-mujer, porque las orichas pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Entonces, dicho esto, el papel es protagónico. En la práctica del conocimiento ancestral, por ejemplo, en la práctica de la partería, prevalece la participación de mujeres en este tipo de prácticas. Y lo hacen de una manera muy amorosa, muy vinculada a estas familias que traen este nuevo ser a la vida. Entonces, pienso que desde el cuidado siempre han tenido, como en otras culturas, ¿cierto?, un papel protagónico. Y por eso su relación con las plantas y por eso su relación con las otras mujeres y con su comunidad. Las mujeres de las Afrocolombias son matronas, son las que lideran procesos. Miren, en este proceso de paz, las mujeres afrocolombianas han propuesto las juntanzas, están sacando adelante sus familias, entonces sobre ellas ha recaído el cuidado. Y ahora, con relación a la creencia de mi madre, no, mi madre no cree en las orichas. Tengo que ser muy honesta. Digamos que también este descubrir mío de todo este proceso y este acervo ancestral ha sido parte de mi vivencia y participación en investigaciones y preocupaciones muy personales. Pero mi madre es una psicopedagoga que siempre le ha gustado ser maestra de escuela, y ella está atravesada por el sincretismo católico, tengo que decirlo. Perfecto, profesora Jennifer. Bueno, no tenemos como más preguntas. Tenemos acá felicitaciones a la expositora y las personas que hacen posible este espacio. Espero que sigan apoyando y abriendo a estos saberes que nos conectan con otros saberes y otros mundos. Me gustaría profundizar, bueno, ya habíamos hablado en la parte de partería que había hablado la profesora Jennifer. Felicitaciones a la profesora, su conocimiento y actitud nos muestra otra forma de ser y conocer y relacionarse con el mundo. Bueno, este ha sido pues como todo por el día de hoy en Conversaciones desde Adentro. La profesora Jennifer, muchas gracias por permitirnos acercarnos un poco a este mundo desconocido para muchos de nosotros. Igualmente, les recuerdo que el próximo encuentro en Conversaciones desde Adentro será el próximo 4 de noviembre a las 4 de la tarde y el tema será Detrás de la exclusión, el odio y la ignorancia. Nuestra invitada será la psicoanalista Beatriz Elena Maya Restrepo. Entonces los invitamos para que nos acompañen también este día. En el chat puse el enlace donde pueden acceder a esta y a otras conferencias para que puedan volver a pasar y repasar pues como los conocimientos que nos traen los conferencistas. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el 4 de noviembre y aprovecho esta oportunidad para darle las gracias a la profesora Judith Nieto, a la profesora Diana Ninco, a la vicerrectora de docencia por este maravilloso espacio que nos brinda la universidad, a UDA Arroba por el soporte técnico de siempre y los esperamos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que pasen buena tarde.
Gracias, Sawabona. Sawabona es un saludo del sur de África, que ¿cómo se significa dice? Sawabona. Yo te respeto, yo te valoro, tú eres importante para mí. Y la respuesta es Chikoba, que significa o traduce entonces existo para ti. Qué bonito. Bueno, gracias Diana, a todas. Quedé muy agradecida y muy complacida de haber estado con ustedes en este espacio. Gracias a usted, profesora. Gracias a quienes nos acompañaron.